comiste hongos. Es imposible que te mueras. O sea, no puedes morirte por hongos, pero yo sentía que estaba a punto de morirme. Aún así, tan pronto como dije eso, con todo mi orgullo y arrogancia al decirlo, me volteé y escuché a Dios decir: ¿quién dice que no puedo detener tu corazón cuando yo quiera? Y fue como un golpe, de repente. De repente, el mal se apoderó de la habitación y empecé a rezar. Me di cuenta al instante, comenzamos esto hace una hora, y supe al instante que esto recién comenzaba. Fue como si la fiesta apenas comenzara, y yo ya había cometido un error enorme. Bueno, gente, ¿cómo están? Espero que tengan una buena tarde. Hoy vamos a estar escuchando el testimonio de Josh, hecho para De la Fe. De la Fe es un canal que nos permitió reaccionar a la serie de testimonios que tienen. Y hoy vamos a escuchar la historia de Josh. Josh es una persona que ha luchado con drogas en el pasado, que ha golpeado, ha tenido una vida golpeada por violencia y ha tenido pensamientos de esos que son muy tristes realmente, y Dios lo rescató, ¿ok? Él venía de un contexto de adicciones y el Señor lo rescató. Su historia es verdaderamente increíble y la vamos a escuchar. Pero luego, ya de cristiano, Josh tiene una recaída y vuelve a consumir, y lo que ve en ese momento verdaderamente es increíble, y yo creo que hay que escucharlo, hay que compartirlo, hay que prestar atención. Así que, sin más que decir, vamos a ir allá, si les parece. Aquí está con ustedes el testimonio de Josh. Bautizado formalmente en la Iglesia Ortodoxa rusa. Y bueno, en cuanto a mi educación espiritual, frecuentábamos la iglesia, pero no se hablaba mucho de esto en casa. No era como que leíamos juntos la Biblia o me enseñaban, era más bien como algo que harías por ti mismo, ya sabes. Íbamos a la iglesia y agradecíamos a Dios por las bendiciones y era como un día más. Y una vez que tuve edad suficiente para quedarme solo en casa, simplemente dejé de ir. No continué yendo. Diría que tenía alrededor de 11 años cuando dejé de ir a la iglesia. Durante mi adolescencia solo estaba realmente interesado en los deportes. Era todo lo que me interesaba. Fútbol americano, baloncesto, fútbol. Fue creo cuando tenía como 12 años. Siempre fui muy curioso de niño. Siempre quería hacer cosas que otras personas no hacían como niño. Siempre era muy extremo, tú sabes, siempre intentando ir más allá de los límites. Recuerdo que escuché sobre la marihuana. Era algo que quería probar, ya sabes, lo veía en películas o en otras cosas, así que eso era algo que quería hacer. Y como ninguno de mis amigos lo hacía, conocí a estos chicos mayores que lo hacían, y me fui con ellos y lo intenté. En ese momento estaba jugando al fútbol, era parte de un equipo que había clasificado a nivel nacional. Pensaba en mi mente, ¿es esto a lo que quiero dedicarme? Creía que podría llegar a ser profesional, al menos a nivel de la MLS. Entonces eso es lo que pensaba que haría, pero al mismo tiempo estaba quedando atrapado en esto otro. Así que para cuando llegué a la preparatoria, esto otro era todo lo que hacía, todos los días. Empecé a experimentar con otras drogas y a hundirme cada vez más profundo. Y bueno, claro que mi familia se enteró, y mi mamá, debido a su historia, se alarmó y comenzó a pensar en lo que podría suceder. Así que aunque en aquel momento no estaba en una situación terrible de adicción, creo que ella actuó como si fuera así y empezó a inscribirme en programas y tratamientos ambulatorios. Entonces, de un momento a otro lo que pasó fue que un chico de 14 años se encontró rodeado de adictos de 18 años consumiendo heroína y cosas así, ¿sabes a lo que me refiero? Así que eso solo alimentó mi curiosidad, donde yo pensaba, esto suena loco. Algo como, ahora quiero probar eso. Entonces, cuando tenía 15 años, terminé siendo enviado a un centro de rehabilitación en Utah. Era un programa de 2 partes cuyos primeros 2 meses fueron en el desierto de Moab. Era un programa de supervivencia en el que básicamente caminabas como 5 millas cada día, hacías tu propia tienda y caminabas hasta tus puntos de comida. Así que fui a eso y luego pasé a un centro de rehabilitación. Y cuando llegué allí, creo que ya sabes lo que pasó. Cuando estaba rodeado por la naturaleza, algo tocó mi espíritu. Fue extraño. Algo realmente liberador en un sentido. Estaba en este hermoso lugar, en estas montañas. Subíamos montañas. Fue sinceramente una de las mejores experiencias de mi vida. Y una vez que lo acepté, adopté esta idea de cómo ahora estás solo. ¿Sabes a lo que me refiero? Tus padres ya no te quieren realmente.
Te aman, pero estás allí solo. Cuando llegué me adentré en el budismo, y creo que la forma en que me aferré tuvo mucho que ver con esta medicina que me recetaron. Era como un tipo de medicina Adderall, así que pasaba todo mi tiempo meditando. Fue entonces cuando comencé a hacer poesía, cuando comencé a escribir. Pasé todo este tiempo en el budismo, y fue lo que realmente me abrió a la dimensión espiritual. Empecé a tener estos encuentros reveladores, o al menos eso creía yo. Fue la primera vez que tomé conciencia, creo, de mi alma en cierto sentido, y quedé completamente atrapado en ello. Noté cierto tipo de progreso, pero mezclado con la potente medicación, comenzó a afectar seriamente mi mente. Cuando regresé finalmente a casa ya no era la misma persona. Era como si tuviera una psicosis severa. Todos mis amigos estaban como, amigo, ¿qué te pasó? ¿Sabes a qué me refiero? Porque antes era muy extrovertido y auténtico y cuando volví era como una persona apagada. Algo que me sucedió en rehabilitación fue que empecé a sufrir parálisis del sueño. Hubo un episodio en particular en que una especie de diablo se me apareció y básicamente me dijo, La parálisis del sueño es una cosa terrible. Yo no sé si alguien alguna vez lo ha experimentado o alguien cercano a vos, pero es verdaderamente una locura. Saludos a la gente de Paraguay, de Puerto Rico, a todos los que se están conectando. Si querés comentar en el chat la bandera o el país desde el que nos estás viendo. Y para los que preguntan qué es lo que estamos reaccionando, es el testimonio de Yoshua, de un cristiano que pasó por el budismo, pasó por las drogas, el Señor lo salvó, pero que ya como nacido de nuevo como cristiano tuvo una recaída en esto, y estamos escuchando su historia y bueno, lo que ha llegado a ver. Continuamos con el testimonio. no puedes escaparte de mí tan fácilmente. Así fue que comencé a luchar con este tipo de cosas de parálisis del sueño. Empecé a pensar que los demonios eran mis amigos, y al mismo tiempo, ya sabes, me adentraba cada vez más en las drogas. Terminé en libertad condicional cuando tenía 16 años, así que regresé a casa realmente a los 16. Pocos meses después tuve mi primer problema legal y básicamente para ahorrar algo de tiempo, lo que empezó fue un muy largo espiral descendente. A mis 16 años comencé a consumir pastillas y me hice adicto a la heroína. Oh, La man, depresión era algo muy qué presente duro. en mi vida, ya me cortaba. Era un romántico desesperado, me emocionaba demasiado con las novias y ese tipo de cosas, e incluso tenía tendencia al suicidio y la depresión. Me estaba convirtiendo en un adicto a las drogas en todo sentido y ese era mi camino. Padecía de trastorno bipolar, depresión y todas estas cosas me estaban empujando poco a poco a este camino oscuro. Cuando tenía 18 años estuve en prisión por un par de días y al regresar a casa me enteré que esta chica estaba embarazada. No estaba en la mejor situación de mi vida no iba muy bien y me entero que voy a tener un bebé. Así que me dije, está bien, vamos a hacer que esto funcione, ya sabes. La chica inicialmente no quería quedárselo, pero yo estaba en plan de, no, vamos a hacer que esto funcione. Yo quería tenerlo, así que ya estaba decidido, vamos a quedárnoslo, estará todo bien. Así que tuvimos al bebé, la chica se mudó conmigo y con mi papá. En ese entonces, mis padres estaban divorciados, así que mi papá no sabía cómo manejar la situación. Entonces mi papá simplemente se iba, salía con mujeres y se iba, y solo quedaba yo en casa. La chica y yo no funcionábamos. Estuvimos juntos como por un año, mientras criábamos al bebé. Yo me quedaba en casa con el bebé. Ella trabajaba, así que mientras yo cuidaba al bebé, ella trabajaba por las tardes. Terminamos como si estuviéramos pasando por una ruptura o algo así. Fue honestamente una parte muy difícil de mi vida, a veces quería quitarme la vida, y aún así estaba pasando por todos estos encuentros espirituales. Desde que comencé mi etapa en el budismo, se me abrió ese mundo, y entonces estaba muy metido en los psicodélicos, fumaba DMT, hacía Reiki, buscaba toda la energía, métodos de la nueva era, intentaba realmente, pero me preguntaba por qué no puedo ser feliz, ya sabes. Tenía estos encuentros con estos seres de luz. Por 3 días caminaba como iluminado, y al capítulo siguiente todo lo que deseaba era quitarme la vida. ¿Qué está pasando aquí? Y entonces, en algún momento entre todo esto, aproximadamente un año después de tener a mi bebé, alrededor de 2012, tenía a un amigo, uno de mis mejores amigos con quien crecí desde los 7 años. Y una noche bebiendo le pregunté si podía encontrarse conmigo porque estaba deprimido por la ruptura por la que mi chica y yo estábamos pasando. Y respondió algo como, sí, claro.
Entonces conduje por toda la ciudad para verlo donde estaba él, y no apareció. Y recuerdo estar sentado en el coche pensando, esto no es típico de él, porque para mí él es como mi hermano, ya sabes. Él no me plantaría así sin más. Así que me quedé dormido esperando en algún lugar y al día siguiente me enteré que había tenido un accidente de coche. No es un hecho 100% seguro que fuera camino a verme. Creo que fue en camino a encontrarnos. Por lo que supe, estaba en una fiesta. Pasaron por la gasolinera y me dijo que nos encontraríamos a mitad de camino, pero tuvo un accidente automovilístico y falleció 2 días después. Uy, pero es durísima la historia de este Yoshua. O sea, yo vi una parte del testimonio este que les estoy mostrando, no lo vi todo. Es brutal, hermano. O sea, necesito que aparezca Jesús ya, porque está muy para abajo esto. Vaya. Y recuerdo que, de manera inesperada, lo que llaman culpa del sobreviviente, porque primero no fui a verlo al hospital porque dijeron que estaría bien, pero todas estas cosas continuaban acumulándose. Y en ese intenso y triste momento ya no podía más, como que mi único amigo en quien confiaba ya no estaba. Todo era simplemente terrible, así que una noche estaba ahí sentado afuera, y donde vivía era como una casa que estaba en el campo de batalla de Manassas y en tierras de la guerra civil o algo así, y había como una valla del puesto de la guerra civil, y luego había un gran precipicio, y luego había un río, una especie de arroyo y luego un río. Durante esa tranquila noche creo que me dije a mí mismo, hasta aquí he llegado, no había emoción alguna, hasta aquí he llegado, y entonces entré y agarré un cable de micrófono, lo até cuidadosamente alrededor de mi cuello, lo até con firmeza al poste de esta valla de la guerra civil, Oh, no, y man. decidido me lancé desde el borde del precipicio y caí. Oh, man. No lo pensé mucho, simplemente lo hice. Y tan pronto como el cable se tensó y apretó, mi primer pensamiento fue algo como, hombre, ¿qué has hecho? Eso no estuvo bien. Y lo siguiente que sé es que parecía estar en algún tipo de sueño extraño. Y en el sueño tengo un frío helador penetrante, y, sorprendentemente, tampoco podía moverme. Estaba en este particular estado de sueño donde no estaba consciente de lo que hice. Es como si estuviera en otro lugar, luchando e inmóvil. Tenía frío. Sentía como si estuviera en el agua. No sabía qué estaba sucediendo. Y luego mi atención se desplazó hacia esta pequeña luz que venía hacia mí, y esta luz se estaba acercando. Lo siguiente que sé es que de repente me encontré saliendo a la superficie del agua y caí en cuenta de lo sucedido. ¿Qué había sido eso? Había caído completamente al agua. Subí, y lo loco fue que el cable no se desató de mi cuello hasta el momento cuando llegué a la superficie. Yo pensé que se había roto o desprendido, pero todavía estaba atado a la valla, así que di un vistazo contemplando la longitud. Era el doble de largo de la caída y todavía estaba atado de ambos extremos. ¿Cómo sucedió esto exactamente? Mi vida era un desastre. Me senté y simplemente comencé a llorar. Estaba sentado en la bañera. Era pleno invierno, así que estaba ahí, congelándome. Y en ese preciso momento ocurrió un cambio radical, porque entendí que había un Dios. No había absolutamente nada que pudiera explicar lo que acababa de suceder. Pensaba, wow, realmente hay algo allá afuera. Alguien se preocupa profundamente por mí porque algo o alguien me salvó. Sabía eso en ese momento crucial, pero era cuestión de, bueno, ¿y ahora cómo sigo? ¿Entiendes a lo que me refiero? Era como, está bien, hay un Dios. ¿Pero qué Dios? ¿Cuál Dios exactamente? ¿Qué tipo de Dios? Las caídas no frenaron, solo seguí descarriándome por el mismo camino. Y básicamente eso fue mi vida. Fui profundizando más y más en la adicción. Tenía unos 18 o 19 años, quizás 19 más o menos. Aparte era re chico, amigo. O sea, era un niño. Era verdaderamente muy, muy pequeño. Y continué en ese mismo camino hasta que tenía unos 22 o 23, hasta que me dije, necesito cambiar mi vida. Así que comencé a estudiar terapias de masajes porque pensé, tengo que cuidar a mi hijo. Así que por un lado estaba estudiando y todavía enganchado en todo esto, todavía deprimido, todas estas cosas. De alguna manera terminé mis estudios. No sé cómo, pero lo logré. Creo simplemente sentían lástima por mí, para ser honesto. Y fue todo muy loco porque poco antes de terminar mis estudios, 3 días antes de la graduación, tan solo esperando recibir el certificado, 3 días antes estaba hablando con una chica que me llamó para pedirme drogas y terminé dándole algo. Lo próximo que supe es que sufrió una sobredosis. Llamé a la ambulancia. Vinieron y la reanimaron, pero ella me delató.
así que me imputan con el cargo de distribución. Y si trabajas como terapeuta de masajes, tienes que ser parte de la junta de enfermería y tienes que estar en la junta de CNA. En ese momento todo se desplomó. Estaba angustiado porque pensaba, la gente dice, trabaja duro y dará frutos. Intentado tanto, trabajé duro y todo se desmoronó, y terminé siendo encarcelado por 18 meses. Y en ese momento pensé, ok, soy un adulto, tengo este niño, pensé, ya está, tengo que cambiar mi vida. Y esa fue probablemente la primera semilla poderosa, de verdad creo, que se plantó en mi vida, que fue ir a la cárcel y ver a este tipo que conocía de la calle y había desaparecido por 5 años, un amigo que recibió una sentencia de 13 años, pero cuando lo vi era completamente diferente. ¿Me entiendes? No era el mismo. Me hablaba de Jesús y yo como que no lo seguía, pero realmente él creía en esto. Estaba estudiando la Biblia y todo eso y por dentro pensaba, vaya, esto es una locura. Recuerdo que una noche él me estaba predicando. Estábamos cocinando comida con el microondas y perdí la paciencia con él. Supongo que probablemente fue una especie de manifestación o algo, pero como que le dije, hermano, estoy cansado de escuchar acerca de este Jesús. Déjame en paz, amigo. No sé cuál es tu problema, vete. Y me trasladaron a otra cárcel y ni siquiera sé qué pasó o por qué, pero por alguna razón, en uno de esos momentos simplemente empecé a pensar en Jesús como si fuera mi Dios, ya sabes. Simplemente cuando hablaba de Dios por alguna razón era como si conociera a Jesús. Wow. Así que cuando salí de la cárcel pensé, está bien, vamos a hacer las cosas de manera diferente esta vez. Ya sabes, vamos a cambiar. Empecé a ir a la iglesia, quería cambiar. Un día a la semana podía ser otra persona. ¿Entiendes lo que digo? Es como de lunes a sábado eres este adicto a las drogas tratando de limpiar su vida. Pero el domingo puedes ir a la iglesia, nadie te conoce y solo ser como una persona normal. Así se sentía. Y entonces iba. Nunca experimenté un encuentro con Dios cuando iba, pero diría que los días que iba sentía más paz. Y así lo hice por un tiempo y luego en algún momento dejé de hacerlo. Pero ¿qué pasó entonces? Recuerdo que me llamaron al altar, hicieron un llamado al altar y no fui. Y entonces el pastor me vio y fue como si dijera, ven aquí. Así que me adelanté y recé la oración del pecador, pero nada cambió. Era como si no hubiera hecho nada notorio. Fue como, está bien, genial, y seguí con mi vida. Pero lo que diré es que comencé a sentirme culpable por cosas sobre las que antes no me sentía culpable. Oh, man. Había ciertas drogas que nunca consideré como tal y que consumía en nombre de mantenerme limpio de drogas más fuertes. Empecé a sentirme mal por esas. Así que mirando hacia atrás, esa fue una de las cosas que pude notar. Pero aquí es donde realmente todo. Esa es más o menos la historia de fondo, Lena. Pero aquí es donde realmente Dios, creo, puso sus ojos en mí. Obviamente Él está ahí desde el vientre de nuestra madre. Pero este es el momento en que Dios comenzó a buscarme. Y te estaba contando antes por teléfono, y siempre le digo esto a la gente, eran dos cosas. O bien Dios se estaba deshaciendo de todo y me llevaba a un lugar de rendición, o era el diablo tratando de acabarme antes de que conociera a Dios. Porque en este punto de mi vida todo se vino abajo y era demasiado ridículo, demasiado irreal todo lo que me sucedía, así que dejé de ir a la iglesia. Continué tratando de reorganizar mi vida. Desde mi perspectiva de aquel momento estaba progresando. Mantenía trabajos y trataba de hacerlo bien. Recuperé mi licencia después de como 5 años o algo así. Y el cuarto día de tener mi licencia choqué contra un camión de bomberos y me sancionaron por conducir bajo el efecto de estupefacientes. Una semana después de eso conseguí un coche nuevo, no una semana, lo siento, como unas 3 semanas después conseguí otro coche. Mi padre me llevó a Woodbridge para buscarlo. Y él mismo me decía, no tengo una buena sensación sobre esto. Incluso mi instinto me decía que algo no estaba bien, pero de todas formas lo hice. Así que tomé las placas de su coche. Yo ni siquiera tenía mi licencia porque me habían suspendido después del incidente anterior, entonces no llevaba registro. Tomé sus placas, las puse en el coche y conduje unos 20 minutos. Ni siquiera llegué a casa. Había pensado, obviamente tendré tiempo de llegar a casa y poner todo esto en regla. 20 minutos después estaba manejando, llegando a la intersección y a punto de continuar. Miré 3 veces y pensé, voy a seguir recto. Miré 3 veces, no había nadie, eran 3 carriles libres, así que comencé a avanzar. Pero tan pronto como avanzo, en diagonal, a mitad de carril, un carro venía volando sobre la colina,
y aunque la velocidad era de 55, él iba por lo menos a 60. Venía volando y todo ocurrió como en cámara lenta. En cuanto avancé, lo vi acercándose más y pensé, sí que va rápido. Y de repente un golpe me empujó hasta la Amigo, no le puede pasar tantas cosas a este chabón. O sea, es una locura la vida de este tipo. Es para hacer 10 películas. Ahora un mega coche en la carretera. O sea, intersección. Y luego de alguna manera mi coche terminó derecho nuevamente y pensé, solo voy a seguir manejando. Ya sabes, pensé, acabo de salir de otro lío. Y esto tan solo podría empeorar la situación. Estoy fuera en libertad condicional en este momento. Pueden sumar 8 años fácilmente por otras cosas. Así que solo seguiré manejando. Miré mi coche y de alguna forma aún funcionaba. Vi que mi puerta derecha estaba en el asiento del conductor y me dije, los títulos están en la guantera, sabrán que soy yo. Así que pensé, mejor me estacionaré. Paré el carro y aunque afortunadamente, gracias a Dios, todos estaban bien, el oficial de turno me arrestó. Me arrestaron por no tener licencia y luego dijeron que fue mi culpa. Así que allí estaba, de nuevo en el coche de policía, y mi papá estaba justo detrás de mí por lo que vino también. Mi mamá resultó estar por la zona y también decidió sumarse, y cuando salí a verlos creo que mi mamá se sintió mal porque sabía que estaba intentándolo, así que me sacó bajo fianza. Pero una semana después de eso perdí mi trabajo. Estaba rentando un sótano y me quedé sin hogar. Fue como si Dios se llevara todo. En ese instante no tenía amigos, no tenía nada, absolutamente nada. No tenía la custodia de mi hija. Todo se había esfumado. Comencé a pasar las noches en el bosque. Dormía en uno de los campamentos para personas sin hogar en Manassas. Conseguí trabajo en TGI Fridays y dormía en el bosque detrás del local. Así que eso es lo que hice por un tiempo. Quiero mencionar que durante todo ese tiempo aún clamaba a Jesús. Y esto va para cualquiera que sienta que está clamando a Jesús y él no escucha. Yo estaba clamando a Jesús con todo mi corazón e iba en camino a conseguir drogas. Le decía, por favor, deténme, por favor, ayúdame, ayuda. Mi corazón durante todo un año estuvo ardiendo porque Jesús me salvara. No podía entender por qué hacía lo que hacía y nada sucedía. Así que una noche fui a Erie, Pensilvania. Yo seguía sin hogar y mi padre me invitó a ver a mis tíos. Mi abuela estaba enferma en ese momento y mientras me estaba acostando en la cama. Nunca olvidaré, estaba viendo American Pickers. Mi tío y yo estábamos compartiendo cama. Él estaba acostado a mi lado y yo, como que me estaba quedando dormido, y comencé a entrar en parálisis del sueño. Estaba, como, tratando de luchar. Sentía que algo estaba entrando en mi cuerpo, y al mismo tiempo, una voz. Los tipos estaban hablando. De repente, sus voces cambian a voces demoníacas, y comienzan a hablar de uno. Ambos con voces demoníacas y un demonio le hablaba a otro. Decía su nombre es Josh, es de Virginia, tenemos que destruirlo. Y mientras oía esto pensaba, esto no está sucediendo, pero sé que algo está pasando. Yo continuaba luchando. Todavía sentía como si algo intentara entrar en mi cuerpo, pero aún me encontraba luchando contra mi parálisis del sueño. Lo siguiente que sé es que estaba fuera de la cama, escuchándome a mí mismo gritar, despertando a toda la casa. Mi papá bajó. Mi abuela asustada preguntaba, ¿qué está sucediendo? Y yo como si nada hubiera ocurrido. No sé. Me vuelvo a acostar, pero de repente algo me dice que mate a mi tío. Y ahí acostado pensaba, ¿qué rayos? ¿Acaso esto está pasando? Y al mismo tiempo me repetía, no, no necesito hacer esto, no quiero hacer esto. Estaba convenciéndome de no hacerlo. De golpe me encontré levantándome y haciéndolo, yendo a hacerlo, y alguien me decía, solo aplasta su cabeza. Como, solo aprieta. Así que me levanté y allí estaba parado sobre mi tío, y él estaba durmiendo, y yo intentando luchar contra la voz, pero en camino a hacerlo de todos modos. Y así estaba yo yendo hacia su cabeza. Minutos después él abrió sus ojos, miró hacia arriba, me vio y espantado dijo, ¿qué demonios? ¿Qué estás haciendo? Se fue a dormir a otro sofá y yo terminé quedándome dormido. Volví a casa, a mi situación de sin hogar, y una semana después voy donde estos tipos, en el campamento, fumaban esa cosa K2. Pensé que era una broma porque enloquecían completamente. Los veía y pensaba, no hay manera de que eso haga eso. Pero ellos insistían, solo dale una calada. Así que luego tomé un par de caladas, como 2 o 3. Y entonces lo siguiente que sé es que sentí como si estuviera sufriendo una sobredosis. Y los oí decir, se está yendo.
La última cosa que recuerdo es caerme y arrastrarme hacia mi tienda, y luego desaparecí. Lo siguiente que supe es que estaba en un pasillo, y en el pasillo había demonios a mi lado izquierdo y demonios a mi lado derecho. Todos tenían estas extrañas batas pequeñas y eran bajitos y feos, como si fuesen personajes de una película, como criaturas repulsivas, riéndose. Parecía que todos se reían como si hubiera alguna broma interna de la que no estaba al tanto. Era extraño, pero no tenía realmente miedo. Estaba tan confundido, no entendía dónde estaba. Pero seguía uno, y mientras lo seguía, nos acercábamos a una puerta grande, y simplemente caminaba hacia la puerta como ¿qué está pasando? ¿Dónde estoy? Y luego me dice el que estaba frente a mí tenía su capucha puesta y dijo, un paso más, casi estás ahí. Y cuando dice eso, se gira, tenía una gran sonrisa. Y todo cobró sentido, entendí lo que estaba pasando y exclamé, no, de ninguna manera. Me di la vuelta y cuando lo hice, desperté de vuelta en mi tienda y estaba completamente empapado en sudor. Ese momento casi fue el final. Estaba a punto de ir al infierno, creo. Y me asustó porque en ese momento yo tenía fe en Jesús. Creía en Él, pero simplemente no se manifestaba para mí. Así que sentí como que no había absolutamente nada que pudiera hacer al respecto. Aceleramos y Qué fuerte eso, ¿no? Porque es como, o sea, él está luchando para salir de su antigua vida, ¿no? Para salir de sus malos hábitos, de sus adicciones y esto, ¿no? De que está clamando a Jesús y como si él no se manifestara, como si él no lo estaría escuchando, ¿no? Y no sé cuántos han atravesado cosas tan extremas como estas en la vida, pero sin lugar a dudas todos en algún momento hemos sentido eso, ¿no? Hemos sentido como si a Dios no le estaría importando, ¿no? Lo que nos pasa en alguna manera. Y me está conmoviendo mucho el relato de Josh y necesito ver el momento en que Jesús se manifiesta. Por favor, que de una vez Jesús lo abrace porque este pibe no puede sufrir más. Saltamos una semana y una noche que estaba en el trabajo, una amable señora se me acerca y me dice, oye, Dios dice que necesitas verlo. Y mi reacción fue algo como, sí, ya sé que Él necesita verme, pero ¿cómo nos ponemos en contacto? El próximo día o algo así fui a una reunión de AA y mientras estaba sentado ahí, algo extrañamente me impulsó a ir a la capilla de la iglesia. Entonces decidí ir, me paré en el altar y dije, hey, aquí estoy, Dios, finalmente vine a verte. ¿Qué sucedió aquí? Realmente no ocurrió absolutamente nada, pero tomé asiento, solo abrí una Biblia en especie de ruleta rusa y leí cuidadosamente la página. Y eso fue todo. Regresé a casa, a mi querida tienda, y una semana después hice exactamente lo mismo en el mismo lugar, de la misma manera, y comencé a leer. Y mientras leía y llegaba a la mitad del pasaje pensaba, ya he leído esto antes. Es exactamente lo mismo que leí la semana anterior, el Salmo 18. Y eso me alarmó. Sentía que era una locura. No puedo explicarlo, pero en ese momento sentía como si mi vida estuviera llegando a su fin. Tenía esta sensación de que mi vida no podía continuar así. Simplemente no podía continuar de esa manera. Algo tenía que ceder o acabaría muerto. Y en ese tiempo estaba saliendo con esta chica mientras yo realmente estaba intentando. Su mamá siempre me hablaba de Dios y me apoyaba o intentaba hacerlo, y ella intentaba llevarme a rehabilitación. Mis respuestas eran las clásicas, ya iré, ya lo haré. Y entonces una noche en la que estaba respondiendo voy a ir al día siguiente, lo que hice fue conseguir algo de droga y no lo había hecho por como 3 meses. Y casi con la droga en mano pienso, esta es mi última vez. Y cuando lo consigo era como la cantidad que tenía era demasiado para hacerlo todo de una vez. Pero no era suficiente para hacerlo 2 veces, tú sabes. Y esto me recordó a donde estaba en 2012, donde simplemente no me importaba qué sucediera. Era como decir, ya sabes qué, no me importa, si muero, entonces muero. Y lo que hice, amigo, fue poner todo ahí y tuve un momento con Dios tan sincero, todo en silencio. Dije, Jesús, no sé qué quieres de mí, esto es todo lo que sé hacer. Mirando esas drogas pensé, es lo único que conozco. ¿Qué esperas de mí? He invocado tu nombre, ya lo he intentado todo, esto es todo lo que conozco. Entonces comencé a preparar la aguja, y mientras me la ponía en el brazo, hice la oración del Señor. Comencé a orar el Padre Nuestro mientras lo hacía. Y al final, dije, perdóname. Y solo lo hice porque sabía que iba a darme una sobredosis. Y tan pronto como lo hice, supongo que mi cuerpo entró en una especie de modo de lucha esperando la sobredosis. Y me dije, levántate y corre. Y allí mismo salté y me dirigí a la puerta de salida, pero lo siguiente que sé es que estaba en una ambulancia. Me desperté en la ambulancia y pensé, oh no, tengo todos estos cargos.
Estoy fuera bajo 2 fianzas. Tengo 8 años sobre mi cabeza. Y ellos me miraban y decían, ya estás reanimado. ¿Quieres ir al hospital? Así que me negué a ir al hospital y pedí que me sacaran de allí. Pero cuando quise irme, el policía respondió, bien, ahora puedes ir a la cárcel. Hombre, estaba tan frustrado con el policía porque era como, ¿en serio? Mira lo que acaba de pasar. No necesito esto ahora. Vas a arruinar mi vida. Pero él la salvó. Supongo que jugó un papel en salvarla, llevándome a la cárcel. Yo le dije algo al policía como, deberías haberme dejado morir. ¿Por qué me reviviste? Así que él agregó, eres suicida. Vamos a ponerte bajo custodia por suicidio. Eso hizo que me pusieran en custodia para evitar que acabara con mi vida, lo que simplemente hace que la experiencia de la cárcel sea 50 veces peor porque no tienes mantas. No obtienes la comida que cualquier otro recibiría. Tu jugo y leche lo ponen en una bolsa. No puedes recibir esto o aquello porque podrías intentar tragártelo. Te quitan todo y te ponen como en este guante de horno gigante. Te meten en algo como una especie de material de guante de horno. Y en fin, de cualquier modo, allí estaba, en mi celda, pasando por la abstinencia y pensando, mi vida ha terminado, pero recibí una llamada de mi mamá. Ella estaba llorando desconsoladamente, diciendo, casi te mueres otra vez. Esta era como mi 6ª sobredosis. Ella simplemente decía, otra vez cerca de la muerte. ¿Estás contento? Esa fue la llamada que recibí, y mi mundo se vino abajo. Fue como si me cayera el peso de toda mi vida, como que realmente había arruinado mi vida. Has hecho un completo desastre. Y fue realmente aleccionador porque ya no tenía fuerzas para luchar. Simplemente pensé, ya estás acabado. Y pensé, voy a tener suerte. Por favor, necesito que aparezca Jesús de una vez. Me está haciendo llorar este chabón. Es muy fuerte la historia. Tengo la piel de pollo, o sea, me está generando cosas porque es muy triste, hermano. Es muy triste y sus oraciones son tan sinceras y necesito que aparezca Jesús. Necesito ese final feliz, loco. Si me dan 3 años en prisión, ¿sabes a qué me refiero? Tendría que ocurrir un milagro para que algo así sucediera. No eres un buen padre, no estás ahí para tu hija. Mi mundo se estaba derrumbando, y durante 5 días estuve clamando a Jesús, llamándolo. La única oración que conocía era la oración del pecador de haber sido bautizado. Y eso es lo que hice durante 5 días, eso es todo lo que decía. Y era como si cada vez que lo decía sintiera como un 2% más de esperanza o algo así, ya sabes. Era como un mantra o algo así, y la decía obsesivamente una y otra vez. Pero recuerdo que dije, Dios, si me sacas de esta solo quiero ser una buena persona. Eso es todo, solo quiero ser una buena persona. Así que fui a mi módulo, y estando allí sentado y pensé, no puedo hacer esto otra vez, y escuché que había un programa cristiano, así que me inscribí para ir aunque todos me dijeran que no fuera. Pero ya no me importaba, amigo, yo necesitaba cambiar. Así que fui al programa y dentro de la primera semana ya estaba listo para largarme, porque te despertaban temprano. Tenían todo tipo de reglas y se quedaban despiertos por la noche, y antes de ir a dormir, todos oraban y leían la Biblia. Y yo pensaba, en este lugar están locos. Era como una secta. Yo solo quería algo de Dios, pero no quería esto. Y estaba a punto de irme, de hecho, y uno de mis amigos que conocí allí me dijo como, hombre, solo dale algo de tiempo. Confía en mí. De repente un día escucho una voz que dice, ¿por qué no lo intentas? Una voz que no provenía de mí dijo, ¿por qué no lo intentas? Y yo dije, está bien, ¿sabes qué? Voy a intentarlo. ¿Qué puedo perder? La cosa curiosa es que justo después de eso había un momento del día en que todos debían estar en sus literas, pero no podías dormir, entonces tenías que leer tu Biblia o hacer algo, y yo estaba ahí y este tipo, mi compañero de litera, me dijo algo como, ¿quieres una Biblia? Y acepté. Entonces él fue y me consiguió una Biblia y entonces la abrí. ¿Y qué crees que leí? El Salmo 18, lo mismo que había leído la vez anterior. Entonces ahora comenzaba a despertarse cierta curiosidad en mí. Esto era demasiado loco. Básicamente lo que pasó es que durante la próxima semana o 2 empecé a escuchar. Cuando los oradores venían, leía mi Biblia. Estaba como genuinamente intentándolo, y luego de repente un día no fue un momento específico, no sentí la presencia de Dios, nada pasó. Simplemente miré hacia arriba un día y ya no era el mismo. Estaría en conversaciones con gente hablando de mujeres o drogas, y me sentiría así como, bueno, diviértanse con esto. Y yo iba a mi litera a leer mi Biblia, y descubrí que cada vez que invocaba a Jesús sentía alegría, como sentía su presencia y simplemente seguía creciendo y creciendo. Y en este tiempo era como si ya no me importara si estaba cumpliendo una condena,
porque ahora había encontrado a Jesús. Estaba tan intrigado y consumido por Jesús y era algo bueno. Wow. No sé cómo describirlo, así que intentaré ilustrarlo señalando la diferencia. Cuando llegué allí quería irme porque leían la Biblia y esas cosas. Y para cuando salí del programa, andaba literalmente todo el día intentando orar por todos. ¿Sabes a lo que me refiero? La gente se molestaba conmigo. Dirían cosas como, ya hartaste con Jesús hoy. Y yo pensaba, ¿qué quieres decir? Eso muestra la seriedad de mi transición. Había tiempo de descanso, y yo y este otro tipo estaríamos en la sala donde podrían ir a jugar deportes o lo que sea, y simplemente nosotros adorábamos y alzábamos nuestras miradas hacia arriba. Estábamos en nuestro propio mundo y levantamos la vista, y era como si todos los otros internos de otros módulos nos estuvieran observando. Estábamos ahí, en el centro. Uno lloraba, yo reía, y recuerdo haber pensado, Dios, no me debes nada. Yo me puse en esta situación, gracias por salvarme. Y le dije, pero si acaso puedes, por favor, sácame de aquí. Dije que pondría mis manos sobre cada persona que viera y que predicaría firmemente el Evangelio. Sentía, Dios, te debo todo. Como 2 días después, mi abogado vino y me dijo, hombre, abraza tu condena. Mejor ponte cómodo, vas a estar aquí un tiempo. Como 1 semana después de eso. Esto fue justo antes de Navidad. Mi abogado volvió a verme y dijo, tengo tu boleto de salida de aquí. Tengo un traslado garantizado, todo está listo. Era todo por lo que había orado intensamente. Era una casa de transición cristiana, justo como lo que había pedido. Y luego el tema de la fianza era un tema muy delicado. Y es gracioso, porque en retrospectiva es curioso ver cuánta alegría y paz tenía en ese momento sabiendo que no paraba de recibir rechazos. Era una situación bien intensa, y mi mamá estaba convencida de que no me darían la salida bajo fianza. Era una cosa tras otra, y recuerdo sentir que Dios estaba probando mi carácter para ver cómo reaccionaría. Y dije, alabado sea Dios, si no salgo, no salgo. Y luego entonces me concedieron la fianza, como 2 días después de Navidad, y fui a una casa de transición en Maryland. Sabes, Josh, recuerdo pensar, si no te aferras a Jesús con todo lo que tienes, estás acabado. Sabes que si no es así, no durarás aquí afuera. Y después de eso, hombre, me aferré a Jesús con todo lo que tenía. ¿Sabes a qué me refiero? Hice lo que le dije. Empecé a evangelizar donde quiera que estaba. Me dejé consumir más y más por ello, y Oh, Dios se man. volvía más y más real. Cuando Ahí llegó el va. momento de ir a la corte, me transfirieron de regreso a Virginia, a una casa de transición allí. Había pasado 1 año desde la salida bajo fianza, e incluso mi abogado me insinuó que quizás tuviera que mentir sobre algunas cosas. No dijo eso, pero intentaba que expresara ciertas cosas de determinadas maneras. Todo eso para salir del aprieto en que me encontraba, porque en realidad me habían expulsado de la casa intermedia. Era un programa de 6 meses, el de Maryland, de 6 meses de duración. Pero a los 5 meses, la señora me echó porque llegué tarde a casa una noche. Sin embargo, yo sí estaba allí, pero estaba en la entrada y no adentro. Y fue una locura porque incluso, sin victimizarme, era como que los otros chicos decían, bro, ¿cuál es su problema contigo? Siempre estaba intentando algo, siempre tenía un problema conmigo, pero de todos modos, logró echarme. Y le dije, no puede ser, ¿sabes que muchas cosas dependen de esto? Y recuerdo que Dios me dijo, estoy contigo, yo te apoyo. Así que cuando fuimos a la corte, mi abogado comenzó a decirme, amigo, esto no ayuda en nada. Y dije, mira, no voy a entrar allí mintiendo, sé que Dios me apoya. Vamos a entrar, voy a decir exactamente cómo sucedió todo. Y eso es lo que hice. Y el juez me dijo, hombre, tu oficial de libertad condicional lo describió realmente bien, lo estás haciendo espectacular. Dijo que has estado fuera durante 1 año. No hay recaídas. Estás haciendo todo lo que se supone que debes hacer. No veo el punto para encerrarte de nuevo. Así que todo lo redujo a un delito menor y me dio libertad condicional. Eso es en resumen mi testimonio. Dios cambió todo desde ese tiempo en la cárcel. ¿Cuántos años tenías cuando ocurrió todo esto con el juez? Tenía 25 años y ahora 29, así que tenía 26 cuando esto sucedió. Así que hace aproximadamente 4 años. ¿Cómo se ha desarrollado tu relación con tu hija y el resto de tu familia después de salir de prisión? Bueno, cuando salí de la cárcel, mi hija estaba viviendo con su abuelo materno. La madre había perdido la custodia, así que el abuelo la tenía. Y yo pensaba que esto era algo bueno, así que empecé a verla cada fin de semana o la mayoría de los fines de semana. Y una vez que logré establecerme fuera de las casas de transición y cosas así, dije, es hora de que yo obtenga la custodia. La veía todo el tiempo y estaba yendo realmente bien. Me acerqué al abuelo que tenía la custodia y él empezó a como pelear contra mí y a impedir que yo viera a mi hija.
Así que pasé por como un periodo de 6 meses en el que no me permitía ver a mi hija, sintiéndome afectado emocionalmente, y terminé llevándolo a juicio y conseguí la custodia. ¿Quieres saber qué es realmente loco? Yo no dejaba de orar al respecto. Hubo momentos en los que estaba realmente sensible sobre el tema. Obviamente mi fe ahora me ha dado una perspectiva diferente, pero claro que estaba muy preocupado y le contaba a Dios. Realmente me encontraba en situaciones emocionales muy sensibles y no podía dejar de orar. Así que recuerdo que cuando estábamos esperando para que saliera el juicio, tuve una visión del abuelo reaccionando de cierta manera, haciendo algo, y básicamente rendirse y dejar de luchar antes de ir a juicio. Y hombre, eso es exactamente lo que sucedió. Para cuando llegó el juicio, mientras esperábamos en la sala, se levantó y se rindió, diciendo algo como, ¿qué más da? Ya sabes, se dio por vencido. Así que conseguí la custodia de mi hija hace 1 año y medio. Ahora ella vive conmigo. ¿Y cómo es tu relación con ella? ¿Puedes contarnos un poco cómo es ahora? Estamos bien. Es conmovedor porque aún recuerdo cuando llegué a casa mi hija me escribió una nota de cumpleaños. Y ella es muy sabia para su edad, es realmente asombrosa, pero debido a cómo creció y cómo éramos su madre y yo, ella se volvió muy independiente porque, sinceramente, no éramos muy responsables. Y así aprendió a hacer las cosas desde una edad muy pequeña, impresionantemente independiente. Siempre ha sido así, sabia para su edad, supongo. Creo que el primer cumpleaños que estuve en casa me escribió una carta con algo como, es como si hubieras estado muerto y ahora tienes una nueva vida. Como si hubieras estado muerto y ahora tienes otra vida. Vio Oh, una man. transformación. Pero Oh. cuando vino a vivir con nosotros, con mi esposa y yo, fue un desafío porque cuando estás con un niño solo los fines de semana solo ves para ciertas cosas, tú sabes. Como que no estás presente para los deberes, para ir a la escuela o esas cosas. Pero cuando empecé a tenerla en casa, comencé a vivir eso de la hora de bañarse, la hora de dormir, todas esas intrincadas responsabilidades de ser padre. ¿Y qué edad tenía ella para cuando ella? Cuando finalmente obtuve la custodia, ella tenía 8 años, 8 años y medio, alrededor de los 8 años. Y cada vez que estaba con ella, era complicado porque tenía todas estas costumbres que no nadie había abordado, como cosas simples como irse a dormir, ducharse. Y recuerdo muy bien que durante los primeros 3 meses ella sufría frecuentes ataques de ira, casi que cada noche. Y hombre, la llevaba a mi cuarto de oración y cada noche, interesantemente, ni siquiera rezaba por ella. Simplemente ponía mi mano sobre ella y adoraba a Dios hasta que se quedaba dormida, y era como si olvidara que estaba allí mientras hacía lo mío. Y después de un par de meses todo comenzó a detenerse. Era realmente sobrenatural observar, porque era como si toda esta carga emocional llegara inesperadamente, y recuerdo sentirme abrumado, y simplemente seguía llevándolo ante Dios, orando fervorosamente por ella. Y luego llegó al punto en que ella no quería dormir en una habitación, quería dormir en mi cuarto de oración. Ella decía, ¿puedes cantar para mí? Tú Wow, sabes, mam. se estaba tornando Qué en nuestro fuerte esto. momento. Y luego empecé a notar cómo todas esas cosas que tenía empezaron a desaparecer una tras otra y finalmente llegamos a un estado de paz. Vaya, qué rápido. Decías que estabas con tu esposa, así que te casaste. Así es, acertaste. ¿Quieres saber qué es lo verdaderamente gracioso de todo esto? Cuando dije que salí de prisión y decidí ir a la iglesia, la chica con la que fui es mi esposa. Ella venía puntualmente por mí todos los días y me llevaba personalmente a la iglesia, y me condenó a la temida zona de amigos de forma definitiva durante varios largos años, diciéndome, no tengo nada para ti más que amistad. Pero luego, cuando finalmente decidí volverme a Jesús, estaba en esta iglesia en Maryland, cerca a ese hogar intermedio que comenté, y yo iba a bautizarme, y que sentí que ella era parte de mi viaje travesía, ya sabes, como que quería que se sintiera orgullosa, mostrarle algo así como, finalmente lo entiendo. Así que la invité a mi bautismo y vino a verme. Pasamos el día juntos y era como si todo fuera diferente, ya sabes. Ella ya no me veía como ese adicto que necesita a Jesús. Nos veíamos el uno al otro como iguales, supongo, y así poco a poco empezamos a salir, ya sabes cómo es. ¿Cuánto tiempo tienen de casados? En abril cumpliremos 3 años. Eso es genial. Sí que lo es.
Josh, mirando atrás a tus 28, 29 años de vida, ¿qué puedes honestamente decir que Jesús ha hecho por ti? Jesús literalmente crea vida de la nada. Así es como, en su misericordia y amor, Jesús me sostuvo durante los tiempos más oscuros de mi vida, tiempos cuando ni siquiera parpadeaba ante la idea de su existencia, cuando ni siquiera me preocupaba en lo absoluto por quién era Él, qué pensaba o quién era yo, completamente ignorante caminando a ciegas. Aún así, Él me sostuvo, redimió absolutamente todo acerca de mí. ¿Sabes a qué me refiero? Él redimió cada aspecto en mi corazón. De alguna manera Él ablandó mi corazón, como que con mucho cuidado transformó mi vida. Me dio una nueva vida cuando no tenía absolutamente ninguna vida. Y ahora sostiene mi vida, y cada vez que he fallado, cada vez que he caído, cada vez que cometo errores, incluso después de haberme acercado a Él, Él me sostiene. Para aquellos que estén viendo que quizás hayan atravesado situaciones similares a las tuyas, aquellos quizás sin hogar o con adicciones a las drogas, a aquel que se encuentra luchando con este tipo de cosas actualmente, ¿qué le dirías a esa persona que se encuentra escuchando, mirando ahora mismo? Diría que mientras haya aliento en ti, mientras tengas vida, siempre hay esperanza. Sin lugar a dudas hay un plan y un propósito divino para ti. Dice en las Sagradas Tremendo, amigo. Escrituras de Tremendo. la Biblia que la sangre siempre habla de mejores cosas. Así que mientras estés aquí respirando, la sangre pura de Jesucristo está proclamando algo mucho mejor sobre tu vida. Por lo tanto, yo diría que clames a Jesús con todo tu corazón, no solo para ser salvado, sino para conocerlo íntimamente, no solo para escapar de una situación difícil, sino para comenzar a formar parte de este nuevo reino y para llevarte a esta nueva revelación. Cuando miro hacia atrás y me doy cuenta de que en aquel año tan difícil, clamaba constantemente a Jesús por ayuda, reconozco completamente que fue su infinita misericordia la que impidió quitarme la vida, la que me salvó porque Dios sabía que yo quería escapar de la situación en la que me encontraba. Por eso digo que si estás en esa situación en que ya no puedes más, Jesús es la única esperanza, Jesús es el único camino. Y agregaré algo más, Jesús no está enojado contigo. No está molesto, al contrario, a Jesús le complace redimirte y lo hace con gusto. Amén. Amén. Joshua, Tremendo. ¿algún comentario final para quienes nos están viendo ahora mismo? Diría que la vida es realmente corta. Tengo más de 50 amigos que sé que han muerto de sobredosis, otros que han sido asesinados o se han quitado la vida. Lo que quiero decir es que no tenemos idea alguna de cuándo llegará nuestro momento. Por lo tanto, si tuviera que decir algo a alguien, es que justo ahora, hoy mismo, es el día en que puedes salvarte. Es ahora el momento en que todo podría cambiar. Puedes ser redimido, restaurado, cualquier cosa. No importa en qué parte de tu camino te encuentras, si tienes fe o si eres agnóstico o ateo, la vida. A menudo, la gente da la vida por sentado, y nada de todo lo que estás construyendo aquí importa realmente. El otro día vi un video de Lil Wayne. Todos nosotros, claro que sabemos quién es Lil Wayne, y en ese video él decía, cantante, sí. Algunas veces llego a casa y me pregunto, ¿todo esto realmente importa? ¿Me recordarán? ¿Todo esto importará acaso? Y ahí estaba yo viendo este video. Y no es por ser grosero, pero de alguna forma le respondí, no importa, porque verdaderamente no importa, ¿sabes? Lo que construimos aquí no son momentos eternos a menos que estemos construyendo de la mano de Jesús y para el reino. Y con estas palabras quiero cerrar hoy, no te dejes envolver por este mundo. En lugar de eso, Amén, amén. deja que Jesús te envuelva. No, amigo, tremendo testimonio el de Yoshua. Esta es la primera parte de su testimonio. Hemos escuchado cómo Dios lo rescató no solo de 2 o 3 intentos, si no escuché mal, al menos 2 intentos de quitarse la vida. No solo Dios lo rescató de las drogas, sino que le dio un propósito, le dio una familia, cambió su vida. Es realmente increíble el testimonio que acabamos de escuchar. Un shout-out muy grande para De La Fe, que es quienes hacen estas entrevistas, y también por Nati Bab, que es quien nos ayuda con el doblaje. Estos videos originalmente están en inglés y los podemos traducir al español gracias a ellos. Pero ¿por qué digo que esta es la primera parte del testimonio de Yoshua? Acá Juan Domínguez dice que lo hizo llorar. Y sí, como que a todo el mundo nos ha hecho llorar. Yo por momentos tenía la piel toda erizada, ¿no? Por lo que estaba observando. Pero ¿por qué digo que esta es la primera parte del testimonio? Porque ahora viene la segunda parte. Porque
Josh, lo van a ver ahora en unos momentos, recayó en las drogas y siendo ya cristiano, ya habiendo conocido a Jesús, habiendo sido redimido, teniendo su vida un propósito, tomó alucinógenos, tomó psicodélicos, tomó drogas. Y una vez más el Señor lo tuvo que rescatar. Y la historia que viene a continuación, créanme que es 2, 3, 4 veces más fuerte que la que acabamos de ver. Así que, sin más, voy con la segunda parte del testimonio de Josh, algunos meses o años, si no me equivoco, después de que se grabó este primero. Josh, comiste hongos. Es imposible que te mueras. O sea, no puedes morirte por hongos, pero yo sentía que estaba a punto de morirme. Aún así, tan pronto como dije eso, con todo mi orgullo y arrogancia al decirlo, me volteé y escuché a Dios decir: ¿quién dice que no puedo detener tu corazón cuando yo quiera? Y fue como un golpe, de repente. De repente, el mal se apoderó de la habitación y empecé a rezar. Me di cuenta al instante, comenzamos esto hace una hora, y supe al instante que esto recién comenzaba. Fue como si la fiesta apenas comenzara, y yo ya había cometido un error enorme. Bueno, Joshua, bienvenido de nuevo a los testimonios de la Fe. Estamos muy agradecidos de tenerte de vuelta. El primer testimonio que grabamos impactó a mucha gente y estamos realmente agradecidos de que hayas vuelto. Antes de continuar con este siguiente testimonio que querías compartir con la gente, ¿podrías compartir brevemente tu testimonio de salvación para aquellos que quizás no sepan quién eres, que no hayan visto el primer video? ¿Cómo fue que entregaste tu vida a Bueno, Jesús? esto un poco ya Bueno, lo vimos. Me parece que lo voy a simplemente adelantar. he estado seguro de esto. Estaba dispuesto, y lo curioso de los psicólogos A ver, acá de viene fe esto. tienes, Ah, ok, vamos a ir ahí. y otra parte de esto era que, después de hablar con tantas personas diferentes, es como si vieras tantas perspectivas diferentes. Y debido a mi trasfondo, que crecí en la corriente nueva era y con un tipo de antecedente de mente abierta, puedes identificar y entender por qué la gente piensa de esta manera. Entonces, para mí, supongo que lo que pasó fue que en algún momento de este viaje empecé a cuestionar cosas como: Jesús, sé que eres real, sé que eres rey, pero ¿cómo sé que no eres solo mi rey? ¿Cómo sé que no hay otro camino? Comenzó a sentirse arrogante decirle a la gente: no, estás equivocado. No es que lo dijera de esa manera, pero en tu corazón sientes que eso está mal. Jesús es la verdad, y si no es Jesús, lo demás no está bien. Y entonces noté que después de hablar con tantas personas, sentía como que: Dios, yo quiero estar más seguro de esto. Estaba dispuesto a morir por esto, y en mi mente la pregunta resonaba: ¿realmente estás tan seguro de esto? Sé que Dios se manifestó para mí, pero ¿realmente sé eso? Sé que lo hizo, pero el otro aspecto que me llevó a esto fue que yo hablaba con la gente, y parecía como si Dios no funcionara para algunas personas de la manera que había funcionado para mí. Conocía a ciertas personas, rezaba a Jesús, clamaba a Jesús, y ellos seguían en sus luchas, y Dios no venía a hacer por ellos lo que hizo por mí. Y así, básicamente lo que pasó fue que empecé a frustrarme con esto, así que mi fe estaba siendo desafiada. Siempre digo que es fácil tener fe cuando solo vas a la iglesia los domingos y simplemente vives tu vida, pero realmente no sabes qué tipo de fe tienes hasta que tomas esa fe y tratas de construir algo con ella, o tomas esa fe y te enfrentas a algo con ella. Es muy interesante lo que está diciendo ahora Josh, ¿no? Después de convertirse, su fe empieza a encontrar un montón de desafíos, empieza a encontrar un montón de conflictos, ¿no? Empieza a tener esta idea de cómo sé que Él es el único camino, por qué cuando oro cosas no pasan, oro por un enfermo y no se sana, ¿no? Y este tipo de cuestiones que empezaron a darle dudas a Josh sobre su fe. O cuando usas el escudo de la fe de manera ofensiva, es cuando descubres qué tipo de fe tienes. Y así, constantemente me encontraba en estas situaciones tratando de llevar mi fe al mundo e intentar inculcar mis ideas en otras personas. Y básicamente lo que pasó fue que un día estaba en línea y me topé con un video que hablaba de que había una secta del cristianismo en el pasado que consumía hongos que en cierto modo estaban bajo un engaño, y no lo sé, vi esto y pensé: es una locura. Es interesante,
Supongo que la cosa con los hongos y los psicodélicos en mi pasado siempre fue algo separado. Como yo veía las drogas como drogas, y entonces los psicodélicos para mí eran como una medicina. Y lo curioso de los psicodélicos es que me enseñaron muchas cosas que sí son verdaderas. Me enseñaron muchas cosas sobre mí mismo que todavía son ciertas hoy en día. Me enseñaron mucha verdad. Pero lo que pasa con estas cosas es que es solo suficiente verdad para hacerte caer en la trampa y suficiente mentira para mantenerte atado. El ejemplo sería decir algo como que tomar hongos o LSD o algo me ayudaba a tomar conciencia sobre qué estaba equivocado en la vida. Me sentía culpable. Debería ser un mejor hermano. Debería ser un mejor hijo. Debería ser un mejor empleado. Me hacía sentir como si fallara el objetivo. Me hacía sentir culpable y también compartía algún tipo de verdad universal. Para mí, en retrospectiva, sonaban como buenas ideas. Pero lo que pasó fue que nunca encontré la fuerza para actuar sobre esas cosas o para seguir adelante con lo que se me estaba revelando. De cualquier manera tuvo un gran impacto en mí. Y siempre estaba, como en lo más profundo de mí en alguna parte, como si todavía tuviera curiosidad al respecto, como ¿y si realmente no es para tanto? ¿Y si esto o aquello? Entonces esa semilla fue básicamente germinando por un par de meses y permaneció ahí. Realmente nunca pensaba actuar en consecuencia, pero simplemente estaba en mi mente, orando subconscientemente a Dios sobre esto. Y entonces lo que pasó fue que mi conversación con Dios fue... Suena loco ahora cuando me escucho, pero mi conversación con Dios era como, está bien, Dios, esto es lo que voy a hacer. Pensaba algo como, voy a tomar alucinógenos. Y como dije antes, utilizaba a diario mis dones espirituales. Mis sentidos espirituales estaban abiertos. Así que pensaba, ok, está bien, estoy consciente. Soy consciente, conozco la verdad. Así que voy a tomar estas cosas, voy a entrar al reino espiritual y voy a descubrir todas las mentiras para poder volver y contarle a las personas que están atrapadas en esto. Pésima idea, o sea, pésima idea. Meterte en la boca del lobo cuando Dios no te llama a la boca del lobo es calidad asegurada de una mordida, hermano. Una mordida. Y esa fue mi oración. Mi postura era algo como, voy a entrar al reino espiritual, voy a usar mi autoridad en Cristo y voy a decirle a todos estos seres que se rebelen en el nombre de Jesús y que se muestren, ya sabes, muéstrame la verdad. Y ese era mi corazón detrás de eso. No era como que quisiera escapar o drogarme, era como que solo quería saber más verdad. Quería comprender para que al estar ministrando a estas personas y diciéndoles tengo algo firme en lo que creer y por qué creo lo que creo, hablaré por mí mismo, pero algo que me ha molestado es ver a las personas presentar el Evangelio o la fe y no tienen absolutamente ningún entendimiento de nada más. ¿Sabes a lo que me refiero? Como dice Pablo, me hice todo para todos, y personalmente creyendo en eso, quería saber por qué creía lo que creía. Eso duró unos meses, y bueno, un día estaba en casa de un amigo y fui a la casa de este chico para hacer música. Iba, grababa y me iba. Pero el asunto es que él vendía drogas, vendía marihuana, vendía cosas, y yo lo sabía. Aún así, iba allí y simplemente grababa música y me iba. Él era alguien a quien aún quería mucho, alguien por quien todavía siento mucho amor. Pero fui una noche y en ese momento esta idea había estado en mi mente durante algunos meses. Entonces llegué y él apareció. Y lo siguiente que recuerdo es que estaba vaciando una bolsa entera de hongos en su cama. Y yo estaba allí sentado, a punto de grabar la canción, y estaban justo ahí. Lo interesante es que la razón por la cual ya no uso heroína es porque me liberé de ella. Conozco la muerte que acompaña la adicción. La razón por la que no veo pornografía es porque conozco la oscuridad que trae. Conozco los efectos de ello. La razón por la que no hago ciertas cosas es porque la verdad se ha revelado de tal manera que ya no me atraen. Pero con los psicodélicos sentía temor, y eso no me gustaba. Era como si no lo hiciera por temor, pero no sabía por qué. Y el hecho de que me provocaba miedo me hacía querer hacerlo, porque tenía miedo. Y allí estaban, y mi estómago empezó a sentirse raro, y mi amigo comenzó a decirme algo así como, vamos, hazlo tú sabes. Algo por el estilo. No me estaba presionando realmente, pero estaba plantando una semilla en mí. Y dije que lo haré, voy a hacerlo. Dije, ahora o nunca, ¿verdad? Era como decir, Dios, ¿sabes qué? Terminemos con esto. Y así fue. Era un pequeño chocolate como un After Eight o algo así, y simplemente lo comí. Claro que no era mi primera vez. Los psicodélicos fueron una gran parte de mi pasado. Tenía experiencia con hongos, ácido, DMT,
Había hecho esto más de 100 veces. Era muy bueno manejando estas sustancias. Nunca había tenido un mal viaje. Había tomado dosis mucho más grandes y había permanecido coherente. Quizás sepas a qué me refiero. Podía tomar ácido e irme al trabajo. Era muy funcional. Era muy bueno manteniendo mi mente bajo control. Hubo veces en que estuve involucrado con la policía o en situaciones violentas y podía aparentar estar sobrio. ¿Sabes a qué me refiero? Mi mente era muy buena lidiando con psicodélicos. No era como si esta fuera solo mi primera vez y yo supiera lo que estaba haciendo. Ya había hecho esto. Sabía que era real. Sabía cuándo estaba alucinando. Sabía cómo funcionaba todo esto. Y entonces los tomé y me senté ahí y dije, comencemos. Y mientras entraba en un estado mental positivo, me dije, esto no ha salido bien. Y comencé a sentir como una pequeña ansiedad, algo que comienzas a sentir cuando tomas hongos. Empiezas a sentirte como ansioso antes de que hagan efecto. Y comencé a sentir eso y dije, está bien, vamos a hacer música. Alejé mis pensamientos de eso y nos dispusimos a entrar en un buen estado mental y empezamos a poner algunas pistas. De repente mi amigo, probablemente como a los 20 minutos, yo me sentía bien. Estaba mentalmente cuerdo y todo. Y mi amigo dice, oye, ¿quieres ir al bar? Estos tipos quieren ir. Y yo lo miré y dije, no, hombre, ¿crees que quiero ir al bar ahora? No, me quedo aquí. Entonces él respondió, está bien, yo iré. Esto sucedió como a los 30-40 minutos. Mi amigo se levantó y se fue. Y hombre, te digo que algo cambió de repente. Algo cambió de repente. Fue como si lo estuviera viendo. Y de repente fue como si viera que me estaban tendiendo una trampa. Así se sintió. Se sintió como si alguien me hubiera atraído a algún lugar y hubiera dicho, ok, ahora yo me largo. Él no lo sabía, pero tan pronto como se fue pensando, está bien, me voy, salió y la oscuridad entró. Y como dije, mis sentidos espirituales estaban muy alertas en ese momento. Era muy sensible a las presencias demoníacas y cosas así. Tan pronto como él salió de la habitación, fue como si el mal entrara. Y en mi mente yo pensaba, hombre, esto es una locura. Esto está aquí, pero también pensé estoy alucinando, así que tendré una mentalidad positiva. Sé cómo manejar esto, estoy bien, así que lo ignoré. Estaba disfrutando mi tiempo allí, pero pensé que probablemente debería irme. Bueno, nada mejoró. Sentí como si pudiera percibir individualmente cada presencia que entraba en la habitación. Era como una persona que entraba. Sentía la oscuridad rodeándome, y de repente mi pecho comenzó a sentir una presión. Tenía problemas para respirar, pero internamente repetía, está bien, Josh, esto no está sucediendo. Estás bien. Así que fui al baño y me reía. Me animaba a mí mismo. Sabes, esto es asombroso. Tu vida es buena. Eres una persona saludable. Me recordaba mis bendiciones. Miré en el espejo y me reí. Y dije, Josh, comiste hongos. Es imposible que por esto mueras. No puedes morir por comer hongos. Porque sentía que estaba a punto de morir. Bueno, tan pronto como dije eso, con todo mi orgullo y arrogancia al decirlo, me di la vuelta y escuché a Dios decir, ¿quién dice que no puedo detener tu corazón cuando quiera? Y fue como, boom, de repente, fue como si el mal llenara la habitación. Empecé a orar. Supe al instante que hacía una hora de esto, y supe al instante que esto acababa de comenzar. Cometí un enorme error. Me dije, oh Dios mío, ¿qué he hecho, hombre? Al instante clamé, Dios ten misericordia, Dios ten misericordia, Señor, perdóname. Comencé a orar en lenguas, pero era terrible, y me quedé ahí. Y luego noté que si paraba, sentía como si la oscuridad me consumiera de nuevo. Sentía presión en el pecho, parecía que moriría. Ahora, para ponerlo en contexto, ¿cuánto dura normalmente un viaje alucinógeno por hongos? Generalmente el viaje de los hongos dura unas 5 a 6 horas. Yo diría 5 a 7 horas, dependiendo de la cantidad que tomes. Y como dije, esta dosis era, en mi opinión, una dosis normal. Eso fue lo que tomé. Y había tomado dosis mucho más grandes que esta. Me veía rodeado. Mi primer pensamiento, una vez consciente de lo que sucedía, fue que estaba rodeado por la muerte. Y la muerte me había atrapado. Totalmente rodeado. Y mi primer pensamiento fue, Josh, ¿a quién vas a llamar? No puedes llamar a un abogado en esta situación. No puedo llamar a mi mamá o a mi papá. ¿Entiendes? No puedo llamar a mi pastor. ¿A quién voy a llamar en una situación como esta? No era una cuestión de dinero. Era consciente del gran error que acababa de cometer. No era un pecado menor o pequeño error. Inmediatamente fui consciente. Acabas de cometer un gran error y estás en graves problemas. Así fue como supe en el espíritu. Simplemente abrí una puerta y legalmente otorgué estos derechos a que sucediera eso. Yo mismo di permiso a esto.
Bueno, así que estaba rezando, y se tornaba cada vez más intenso, peor, y pensaba, ok, bien, necesitas salir de aquí. Y recordé que mi esposa estaba cenando con unas amigas. Ella iba a volver. Así que pensé, bien, solo tengo que salir de esta atmósfera. Quizás si salgo de la atmósfera, todo empezará a mejorar. Así que llamé a mi esposa. Le dije que tenía que venir a buscarme. Para cuando llegó, unos 20 o 30 minutos después, estaba como en plena angustia. Todo lo que puedo decirte es que simplemente sentía que la oscuridad se me venía encima y estaba muriendo. Para cuando subí al carro, no podía respirar. Mi esposa, ella no sabía lo que estaba pasando. Así que ella intentaba tener una conversación y decía, ¿qué pasa, Mike? Jackie, en ese momento yo estaba siendo arrastrado al reino espiritual. Estaba saliendo de mi cuerpo y simplemente estaría en este vacío de negrura y no sabía qué estaba pasando. Todo lo que sabía era que me sentía como si estuviera muriendo, y lo único que me podía hacer sentir que sobreviviría era rezar. Así que yo simplemente estaba como, Jackie, no puedo hablar ahora mismo. Solo reza por mí. Pensaba que ella no entendería. Y en el trayecto en el coche, yo no podía respirar y ella decía cosas como, oh, Dios mío. Me sentía como si estuviera muriendo y mis respuestas eran, solo reza. No podía hablar. Cada vez que retornaba a mi ser carnal, me sentía como si me muriera y tenía que volver al plano espiritual. Estaba entrando y saliendo de mi cuerpo. Simplemente, como que era lanzado al oscuro vacío. Y luego, volvía a mi cuerpo y sentía como si muriera. Llegué a mi casa, y aquí es donde todo dio un giro. Entré en mi dormitorio, y simplemente estaba en el suelo. Y en ese momento estaba completamente en el plano espiritual. Estaba dejando mi cuerpo, y simplemente me había ido. Lo que sucedió es que me encontré flotando en este abismo negro, y al principio realmente no sabía qué estaba ocurriendo, y luego las visiones comenzaron a aparecer. Lo siguiente que supe es que estaba en una mano, estaba en esta gran mano, simplemente yacía allí impotente. Como dije, sabía que no había nada, nadie podía hacer nada por mí, ninguna cantidad de dinero, nada. Estás aquí por tu cuenta, estás en problemas. Y dije, oh, Dios mío, cuando la Biblia dice que caer en las manos del Dios vivo es algo terrible y temible, no es broma. Miedo no es la palabra adecuada para cómo me sentía. Era solo tal grado de impotencia que no puedo explicarlo. Miedo no es la palabra correcta, pero estaba en esta mano. Y de repente a mi derecha vi como unos 20 o 30 demonios, y a mi izquierda era como el reino de los cielos. No puedo explicarlo. El reino estaba como velado. Era como si pusieras una sábana blanca muy fina sobre algo. Todavía podrías ver lo que es todo, pero la plenitud de su gloria no fue revelada. Estoy en una mano en medio de este abismo, y sabía que el infierno estaba debajo de mí. Era solo un abismo oscuro de negrura, pero sabía que si me soltaban, sería mi fin. Todos estos demonios estaban a mi derecha, andaban como si hablaran con el cielo. Yo estaba en medio, en la palma de la mano, y solo podía pensar, oh, Dios mío. Y dijeron algo, uno que era como más grande que el otro se levantó y dijo, estamos cansados de este tipo. Dijeron, él sigue viniendo a nuestro reino y sacando a la gente, y luego vuelve y come de nuestra mesa. Cuando dijo eso, fue como si todo me golpeara, como la totalidad de mi error fue como, Dios mío, ¿qué hice? Y en ese momento fue como, todavía no podía respirar, estaba absolutamente aterrado, estaba viendo que esto sucedía justo frente a mis ojos, no podía respirar. Mi única reacción era como, oh Dios mío, por favor ten piedad, por favor ten piedad. ¿Cómo explicarlo? Lo que estaba pasando era como, si volvía a mi cuerpo, sentía como si estuviera muriendo, y sabía que tenía que volver e interceder por mí mismo en el espíritu. Quería decírselo a mi esposa porque ella seguía intentando tener una conversación conmigo, como, ¿qué está sucediendo? Háblame. Y yo solo respondía algo como, tú no entiendes. No puedo estar aquí ahora mismo. Tengo que volver. No puedo estar en el mundo, en mi carne. Le dije a mi esposa algo como, tú no entiendes lo que está pasando ahora mismo. Solo intercede por mí, por favor. Estaba tratando de explicarle lo que estaba sucediendo, pero no podía hablar, no podía respirar. Y así, estuve en esta situación por un rato. No sé cuánto tiempo, pero por una buena cantidad de tiempo, viendo cómo ellos tenían conversaciones que yo no podía oír. Estaba en los tribunales del cielo. Había un caso judicial sucediendo, y yo estaba siendo perseguido por el diablo. No podía oír lo que sucedía, y todo lo que sabía es que estaba aterrorizado. Podía sentir que mis órganos marchitarse, podía sentir que la vida se iba completamente de mi cuerpo. Era como saber que por más agua que bebiera aún tendría sed.
Sabía que si me soltaban de esta mano, estos demonios me llevarían o simplemente caería en un abismo del infierno o algo así. Ojalá pudiera encontrar las palabras para describir cuán vulnerable me sentí. Esta mano me sostenía y sabía que no había nada que pudiera hacer y que esos demonios vendrían por mí. Era como yo mismo los hubiera invitado. Este tipo rompió una ley, cometió una infracción grave y hemos venido a hacer justicia. Eso era lo que sentía. Sentía mi cuerpo marchitarse. Y por otro lado, luchar era demasiado agotador, así que allí estaba en esta mano, suplicándole a Dios, ten piedad. Dios, perdóname, lo siento. Estaba tan exhausto que no puedo explicarlo realmente. Hay un salmo que dice, en tu mano he sido gastado, y así es como me sentí. Estaba completamente como sin energía. Y luego, después de 1 o 2 horas de esto, dije, Dios, ¿sabes qué? Creo que eres justo. Jesús, cometí un gran error, pero tú eres mi Señor, mi Salvador. Dije, me rindo, me entrego a tu voluntad, y me quedé sin fuerzas, y empecé a sentirme morir. Empecé a sentir cómo dejaba mi cuerpo, como mi cuerpo físico empezó a morir, y luego algo me dijo como, tienes que seguir luchando, y esto es lo otro, que Dios te da literalmente cada aliento que tienes, sin exagerar. Dios te concede por misericordia cada aliento que recibes. Así que estando en esta mano, muriendo, no había nada que pudiera hacer. Simplemente vacío y muerto empecé a ver el aliento como si viniera hacia mí. No sé cómo explicarlo excepto que sabía dónde estaba Dios. Y Él comenzó a enviarme aliento porque no podía respirar. Y miraba y podía ver cómo el aliento venía hacia mí y luego pasaba como 1 minuto antes de que recibiera otro aliento. Y empecé a sentir los alientos que venían hacia mí y no podía respirar de nuevo. Podía sentir ahogarme, marchitándome, muriendo, hasta que luego recibía otro aliento. Esto continuó por un tiempo, y luego me vi que no era como si estuviera mejorando, solo estaba luchando. Entonces de repente dije, necesito estar aquí para mi familia. Dije, no sé qué hacer, he clamado a ti por misericordia. Dije, Dios, necesito estar aquí para mi familia y para cada persona en mi vida a quien has llamado para que yo ayude. Olvídate de mí. Tan pronto como comencé a decir eso, comencé a sentir que la presión de la muerte empezaba a liberarme. Y en ese momento, una nube de testigos se reunió a mi alrededor. Como 6 o 7 santos, ángeles vinieron a mi alrededor y comenzaron a rezar por mí. Y empecé a sentir esperanza porque hasta ese momento me sentía sin esperanza, muerto, aterrorizado. Comencé a sentir como la esperanza y la vida volvían a mí. Y de repente, fue como si la sombra de una cruz ingresara. Se volvía el centro de atención de todo. Yo estaba consciente de que había ángeles y seres del reino de Dios, y que también estaban todos estos demonios. Ciertamente había también un reino de tinieblas, y yo estaba en medio de todo. De repente, la atención de todos, incluso la del cielo, cambió y se enfocó en la sombra de esa cruz. Y en ese momento, Dios se volvió hacia la sombra de la cruz, y fue como si recordara algo. En ese momento, empecé a sentir que todo se desvanecía, y de repente, miré a un lado y vi a Jesús saliendo del reino de los cielos. Se acercó a mí, puso su brazo alrededor de mí, y dijo, «Este es mío, él me pertenece». Habló todos y todos obedecieron escuchando. Se dirigió a todos y dijo, «Este es mío, él me Brutal, pertenece». brutal. Luego nos volteamos y volví a mi cuerpo. Comencé a pasar por un proceso de liberación en que vomité hasta mis entrañas. Llené 3 bolsas de plástico de supermercado, solo vomitando dolorosamente. Era como si arrancaran mis entrañas. Comencé a vomitar, 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 hasta que colapsé. Toda la energía y fuerza que tenía se había agotado, y luego me encontré de nuevo en el espíritu, y fue aquí donde todo cambió. Ahora estaba en el cielo y aún así, la plenitud de la gloria del cielo todavía me era oculta, pero aún podía ver todo. Simplemente no me era posible contemplar todo su esplendor. Era como si solo fuera la mitad, algo así. Entré y lo primero que vi, desde afuera de mi cuerpo nuevamente, volteé y vi a Jesús parado frente a mí diciendo, «Creo que tal vez no deberíamos volver a hacer eso, amigo». Y me sonrió. Sabes, cuando la gente habla sobre la bondad de Dios, es algo increíble. Actuó como si lo que acababa de suceder no hubiera sucedido. Me miró, como si se alegrara de verme, como si estuviera orgulloso de mí. Sus ojos eran amor, y literalmente sonrió y dijo, «Creo que tal vez no deberíamos hacer eso otra vez.
No estaba diciendo tal vez porque Amén. respaldara lo que hice. Me estaba dejando saber que, a pesar de eso, Él estaba conmigo. Incluso a través de eso, incluso a través de todas tus malas elecciones, estoy contigo. La segunda cosa que noté fue que el cielo era, pues, el cielo. Los anfitriones del cielo estaban decepcionados de mí. Sentí tanta vergüenza. Sentí tanta condenación. Jesús caminaba conmigo como si estuviera orgulloso de mí, como diciendo, este es mi hijo, a todos. Pero yo podía notar a los demás como que no, como si los ángeles movieran la cabeza diciendo, este chico. Y empecé a sentir tanta vergüenza, hasta que de repente, boom, el Salmo 73:25 me llega. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Y fuera de ti, ¿qué deseo en la tierra? Cuando mi corazón y mi carne desmayan, amo ese tú eres salmo, la men. fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Y me dije, Estaba todo muteado, estaba todo muteado. Lo que estaba diciendo es que ese salmo me hace poner la piel de pollo, la piel de gallina. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero el Señor es la fuerza de mi corazón. ¿A quién deseo en los cielos sino a ti? ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Te deseo más que cualquier otra cosa en la tierra. Es uno de los primeros que memoricé, chabón. Es como que, ¡buah! oh Dios mío, ¿es esto lo que significa? ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Jesús es todo lo que tenemos en el cielo y todo lo que necesitamos en el cielo. Allí estaba, yo estaba asombrado, atónito de que el cielo me respaldara. No me respaldaban a mí, apoyaban a Jesús, y como apoyaban a Jesús, entonces también me apoyaban a mí. Y mientras entendía todo esto, donde estaba en el cielo, era como que había diferentes dimensiones y estaban separadas por como un velo. Y era casi como una torre, como que había niveles más altos de gloria. Y donde entré estaba como bastante alto. Sabía que había como 1 o 2 niveles por encima de mí y sentía que no pertenecía a donde me trajo. Yo sentía que no merecía estar ahí. Y no podía dejar de pensar en lo que acababa de suceder. Y dije, no merezco estar aquí. Dije, Dios, solo permíteme adorar. Dije, por favor, no me hagas hablar, solo permíteme adorar. Y regresé rápidamente al cielo más bajo. Me giré y fui directamente al fondo más profundo que pude encontrar en el cielo. Y estaba en el fondo de todo, de rodillas y con las manos en el suelo, simplemente adorando a Dios. Todo lo que podía decir era, aleluya, aleluya. Temía dejar de decir aleluya porque estaba cayendo en cuenta de que cada respiro le pertenecía a Dios. Cada respiro debía ser usado para glorificar a Dios. Aleluya, aleluya. Y recuerdo haber dicho, Jesús, por favor, nunca me hagas hablar de nuevo, por favor, no. Y meditaba en cuando predicaba el Evangelio. Me decía a mí mismo que nunca volvería a predicar el Evangelio otra vez porque no era suficiente para representarlo. Me sentía tan indigno. Eso es lo que pensaba y decía, por favor, no me dejes predicar de nuevo. Solo permíteme adorar. Y continué diciéndome a mí mismo. Y después de un tiempo, Jesús volvió a mí. Bajó a donde yo estaba, todo esto sucedía en el espíritu, como si hablara telepáticamente, o sea, todas estas cosas, simplemente lo sabes, es como una intuición precisa, simplemente lo sabes, sabes todas estas cosas porque estás conectado al Padre. Todo el tiempo supe lo que estaba pasando a mi alrededor. Jesús básicamente se había llevado mi condena, se acercó a mí y se sentó conmigo en ese lugar, en plan de perdón como, te perdono, se acabó, solo déjalo ir, vive desde este momento y sabes a qué me refiero. Vive desde este momento. Entonces volví al lugar donde originalmente me había llevado, y recuerdo sentir esa confianza. Regresé y él tenía su brazo alrededor de mí otra vez como guiándome a través del cielo. Y recuerdo que pensé, hey, él me perdona. Y como él me perdona, me ama, ya sabes a qué me refiero. Aunque no les cuente todo, ya saben a qué me refiero. La cosa es que me sentí tan impuro, lo que pasó luego fue que Dios comenzó a mostrarme todo aquello que quería saber. Él empezó a mostrarme. Era como si de repente me encontrara en este lugar. Era casi como volar por encima del cielo, viendo partes de él y simplemente sabiendo lo que era. Y fue tan rápido y tan instantáneo que no podría describirlo. Simplemente me inundaba la información, revelaciones que me hicieron empezar a decir, Dios, detente. Como cuando Pablo dice que hay cosas que me está prohibido deciros. Así es como me sentía. Era demasiado para mí. Me llenaba de tanta alegría, tanta revelación. Todo lo que quería saber eran sencillamente revelados, todo siendo revelado. Boom. Todos los secretos, como de la tierra, el cielo, todo. Simplemente estaba conociéndolo todo y debí decir, detente, esto me está matando. Literalmente sentí que si Dios me decía una cosa más, iba a morir.
Era como si mi espíritu físico, por alguna razón, yo no era plenamente espíritu o algo así, no sé cómo funciona todo eso, pero no podía contenerlo. Era como, esto va a hacer explotar mi cuerpo si veo una revelación más. Y por dentro me encontraba como, oh Dios mío, no merezco esto ahora mismo. Lo más loco de esta experiencia fue que sabía que no lo merecía. Yo había construido mi propia torre de Babel para llegar a esto. Y la bondad de Dios era como, esto es lo que querías, ¿verdad? Te estoy dando lo que deseabas. La forma en que lo hiciste fue incorrecta. Pero aquí, ahora, te voy a dar lo que pedías. Y ahora todo lo que quieras saber, te lo estoy mostrando. Y no pude más que decir, detente. No podía soportarlo. Le pedí, envíame de vuelta a la tierra. Estaba perplejo como, oh Dios mío, la realidad nos protege literalmente. Si el velo se levantara ahora mismo, la gente moriría de miedo. Había gente rodeada de demonios, sin tener idea de que han vivido en el infierno toda su vida. Morirían de miedo. Era como si supiera que la realidad en esta tierra me estaba evitando casi ser destruido. Así que le dije, Dios, devuélveme a mi cuerpo, envíame de vuelta a mi cuerpo, ya no puedo contener esto. No lo soporto. Esto continuó por un tiempo. Dios revelándome todas estas cosas, y la mayoría de ellas, algunas simplemente las olvidé. El resto son cosas que ahora están en mi espíritu para las cuales no tengo palabras. Son cosas que sé y entiendo, pero no sé cómo expresar con palabras. Esto continuó algún rato, y luego lentamente empecé a volver a mi cuerpo, más y más. Empecé a despertar, y volví a ser capaz de respirar, mirarme y empezar a funcionar. Poco a poco, todo comenzó a disiparse. Volví a un estado de paz, alegría y calma. Obviamente quedé completamente asombrado. Los siguientes 3 días me daba miedo hablar. Hice un juramento de que nunca volvería a predicar el Evangelio, o eso creí, hasta que Dios me dijo que igual quería que continuara predicando el Evangelio. Ya sabes a qué me refiero. Creo que si hubo algo que aprendí de esa experiencia fue que literalmente cada aliento que estamos recibiendo ahora mismo es misericordia de Dios. Él intencionalmente estaba enviándome aliento. Eso fue probablemente lo más impactante para mí. Lo siguiente fue el perdón de Jesús. Y creo que Dios conoce mi corazón. Y espero que entiendas lo que digo cuando menciono que Jesús es diferente, hermano. Él es tan distinto a nosotros. Realmente es amor. Él realmente me miró y me asombra cada vez que lo pienso. Instantáneamente, boom, llega a tu mente y todo pasa. Estamos aquí. Te amo. Después de ese suceso, volví en mí y fue como, bueno, tengo mis respuestas, ahora entiendo de qué se trata todo esto. ¿Sabes a qué me refiero? Ya puedo comprender. ¿Cuál fue la respuesta que recibiste? Lo que saqué de todo eso es que Satanás se presenta como un ser de luz. Me di cuenta que en todos esos años consumiendo alucinógenos y todo eso, lo que realmente haces es abrir la puerta del reino espiritual a patadas. Hay gente que no tiene espiritualidad, especialmente en la preparatoria y cosas así. Como cuando yo empecé a tomarlos, solo tomas alucinógenos, sin tener idea de lo que sucede. Lo consumes como algo divertido, pero lo que estás haciendo es abrir la puerta de golpe al reino espiritual, diciendo, ¿qué onda, chicos? Estoy aquí. Y la cosa es que tu hombre espiritual ni siquiera está construido para entender lo que está pasando a tu alrededor. Y así el diablo simplemente se mueve con total libertad disfrazado de un ser de luz. Es como si todo lo que uno viera, como que yo mismo tuve encuentros con seres espirituales antes de esto, seres de otras dimensiones que venían a mí, y experimenté todo eso, y ellos me enseñaban cosas que sonaban bien. Y eso va de vuelta a lo que estaba diciendo en primer lugar, que lo que estás experimentando en estos psicodélicos es suficiente verdad para mantenerte atado, ¿entiendes? Y es suficiente mentira para mantenerte enredado. Entonces es como si recibieras cosas que te hacen pensar, esto es bueno, pero boom, al final hay un anzuelo que te mantendrá cautivo. ¿Sabes a lo que me refiero? El diablo, mientras estés metido en esto, mientras estés atado a algo, al diablo realmente no le importa. Mientras no estés con Jesús, al diablo realmente no le importa a dónde vayas. No importa si tu cadena mide 3 metros o 30 metros, sigues estando encadenado, ¿entiendes? Y eso es lo que creo que me reveló. Es que todo lo que había visto en mi pasado era una mentira. Era como si estuvieras comiendo del árbol del bien y del mal. Y la cosa es que Dios puede darte estas experiencias, ¿sabes? Y he tenido experiencias con Dios de la manera correcta, pero lo que noté es que con los psicodélicos siempre hay algo extraño. Siempre tienes alguna especie de bajón. Perdón, quiero aclarar esta pregunta acá que dice, ¿las drogas serían portales al mundo espiritual?
Es lo que está diciendo ahora el amigo acá. No, no es que son portales, sino que son puertas que uno le abre, y principalmente a Satanás y a los demonios, para que ellos invadan tu vida, te pongan una cadena y no te dejen mover. O sea, el testimonio no apunta a que una vía aceptable para ir al mundo espiritual y tener experiencias con Dios sea drogarte. No está diciendo eso. Está diciendo todo lo contrario, que es algo que hay que evitar, porque él se equivocó gravemente y si no fuera por la misericordia de Jesús, estaría abajo. Ya casi termina el testimonio, quedan unos minutitos más. Siempre hay algún contra, pero cuando te encuentras con Jesús, a través de la oración, el ayuno y de manera correcta, por su rostro y autoridad, no la tuya, todo es limpio y puro, sientes alegría, sientes paz, no hay efectos secundarios, no hay concesiones. Cuando vuelves de tu viaje y los efectos van pasando, te sientes ansioso, puedes tener náuseas, vomitar y debes lidiar con todo eso. Cada droga tiene su rollo. Y cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que siempre hubo algún tipo de repercusión. Sin importar qué fuera, sin importar lo buena que fuera la experiencia, siempre había un punto en el que sentía esto no está bien. Y creo que esa fue una de las revelaciones más importantes para mí. Mencionaste que tenías cierto temor a los psicodélicos antes de decidir probarlos y que eso fue lo que te llevó a hacerlo. ¿Qué pasó con ese temor? Ahora verdaderamente les tengo miedo. De hecho, el otro día vi algo, no voy a decir dónde, pero ya sabes, alguien que conozco, estaba revisando sus medicamentos y cuando vi esto pensé, Dios, yo solo lo veo como la muerte en sí, no les tengo miedo. Pero aprendí mi lección, tuve esta experiencia y como dije, no fue una mala revelación. Claro que fue algo bueno, pero soy alguien que aprende de la manera difícil, alguien que quiere experimentar por sí mismo. Yo mismo me metí en eso, sabiendo muy bien que no era la mejor idea, pero ahora siento que creo que moriría si los tomara de nuevo. No me atrevería a presentarme en ese recinto celestial en esas condiciones otra vez. Como amigos, como familiares de personas que tal vez estén consumiendo psicodélicos, ¿cómo crees que deberíamos actuar? ¿Cómo crees que debemos estar ahí para ellos como cristianos? Creo que lo primero que debemos entender es que las personas están teniendo encuentros muy reales con estas cosas. Son experiencias verdaderas. Y entonces, creo que lo primero es entender. Permíteme usar esta analogía. Si conocí a alguien predicando el Evangelio y le hablo acerca de Jesús, lo que sea, y esta persona respondiera, hombre, mira, yo no creo eso. Tuve una experiencia con ovnis. Un extraterrestre se presentó. ¿Acaso voy a discutir su experiencia? Le dirías, no, eso no ocurrió, estás equivocado. ¿Es una mentira? Muchas veces eso es lo que suele suceder. Tomamos una postura cristiana, conocemos la mentira, pero nos acercamos a ellos con juicio, queriendo derribar esa mentira y decirles eso no es verdad. Y es esencialmente como si dijeras a alguien que su experiencia y lo que es su realidad nunca sucedió. ¿Sabes a lo que me refiero? Clave Y lo que está entonces, diciendo. creo que Clave. lo primero es que tenemos que comprender es que son experiencias reales y no hay mucho que puedas decirle a alguien más que pedirle a Jesús que le revele la verdad. Claro que no le dirás, ve y toma estos hongos. ¿Sabes a lo que me refiero? Tomar una postura más compasiva como, está bien, consume tus hongos. Invoca a Jesús cuando hagas estas cosas. Pídele a Jesús que se presente cuando hagas estas cosas. Enseñarles a pedir que les sea revelada la verdad, creo que sabes a qué me refiero. No hay mucho que podamos hacer más que seguir señalando a Jesús y seguir orando por ellos, ya sabes, y pedir que se revele la verdad. ¿Algún comentario final para quienes están mirando? Creo que nos has dado mucho en qué pensar y has expuesto todo de manera muy clara y sencilla. ¿Algún mensaje final para las personas que están viendo tu testimonio en este momento? Quiero decir dos cosas. A las personas que están en Cristo y que sienten algún tipo de condena o vergüenza. Quiero decirles que Dios es mucho mejor de lo que creemos saber, mucho mejor de lo que podrían imaginar. Sé que no conozco completamente la bondad de Dios, pero sé que después de ese encuentro aprendí que Jesús nunca está molesto conmigo. Jesús siempre está hablando vida, siempre está hablando de más, siempre habla la verdad, y esa es su esencia. Lo que experimenté literalmente fue Zacarías 3:1. No había leído esa escritura hasta después mi experiencia, pero eso es literalmente lo que viví. El diablo en mi mano derecha diciendo, es culpable, y Dios diciendo, no es culpable. No fui vestido con ropas de gala ni recibí mi turbante en ese momento, pero él me acogió y me llamó suyo. Gracias, Luego, lo Alejandro. siguiente que diría es que esta nueva era tiene a muchas personas confundidas.
Los psicodélicos se están volviendo cada vez más y más populares. Como los retiros de microdosis de ayahuasca, cosas que son mentiras, ni siquiera tienen sentido. Conocí a tipo una vez en un bar con una sala de hongos, y luego de compartir parte de mi experiencia pregunté, ¿qué creen que fue eso? Sentía curiosidad por su postura, y este tipo me respondió, tendrías que haber comido más. Entonces me estás diciendo que cuantos más hongos consuma sanaré más? Y respondió que sí. Hombre, ese tipo de respuesta no tiene sentido. ¿Me estás diciendo que el Dios de este universo nos puso en la tierra y dijo, la forma en que estos humanos tienen que contactarme es que tienen que ir a comer hongos del estiércol de vaca, o cultivando un hongo? ¿Qué pasa si no tienes dinero? ¿Qué pasa si no tienes recursos? ¿Acaso entonces no puedes experimentar a Dios? Piénsalo, la necesidad de tener estos hongos, de consumir estos psicodélicos para encontrar la divinidad, para encontrar al Creador. Cuando lo piensas de esa manera ni siquiera tiene sentido. Son todos caminos sin salida, experiencias que no te llevarán a nada. Y he notado que las personas que consumen nunca conocen la plena verdad. Siempre es así, siento esto o siento aquello. Y no los estoy condenando. Como dije, eso fue lo que me llevó a esta experiencia. Yo estaba en ese lugar de no estar seguro. Pero estoy convencido, 99,99% seguro, de que estas cosas solo te están desviando. Estas cosas no son la verdad, y te prometo que si invocas a Jesús en uno de estos viajes o experiencias, Amén. si empiezas a proclamar que Jesús es Señor, porque Jesús es Rey, te darás cuenta de que esto nunca te va a llevar a la vida. Lo demás solo te mantendrá atrapado, eso es todo. Perfecto, bueno, ahí pasó el testimonio de Joshua. Wow, ¿no? Qué historia tan fuerte. A mí me puso la piel de pollo en varios momentos. Y bueno, les quiero agradecer a todos los que han estado del otro lado. Y recién Joshua hablaba sobre esto, ¿no? Sobre esto, ¿no? De que gente tiene experiencias y a veces uno, cuando predica, menosprecia la experiencia del otro, ¿viste? Y como, no, eso es falso, eso es mentira, eso es del diálogo. Y el otro dice, pará, loco, yo viví esto, sentí esto, y a veces perdemos la oportunidad de ese diálogo. Y si no dialogamos, ¿cómo le señalamos a Jesús, no? Si bajamos la persona inmediatamente, ¿cómo lo hacemos? No significa que tenemos que apoyar, ni estar de acuerdo, ni decir que está bien. No se trata de eso, se trata simplemente de escuchar al otro y tratar de entablar un diálogo. Y justo algo que mencionó él, que habló sobre gente que tuvo experiencia con aliens y demás. Bueno, la semana que viene, el jueves próximo, vamos a hacer una transmisión en directo, esta vez sí por Facebook y YouTube al mismo tiempo, en el que vamos a estar hablando sobre las abducciones de aliens. Ya sé, cada vez se pone más raro mi canal, ya lo sé. Pero hay un Michael Heiser, que es un predicador muy conocido en Estados Unidos, un teólogo, ha estudiado a fondo el fenómeno de los aliens y del mundo espiritual, y tiene un gran documental hablando de eso, y hemos conseguido los permisos para poder transmitirlo con ustedes, y hemos traído a alguien del equipo de Michael Heiser de directo de Estados Unidos para que junto a ustedes y a mí pueda conversar. Débora, muchas gracias por esa donación demasiado generosa, de verdad. Muchas gracias, Débora, por eso, y gracias a todos los que se han conectado hoy. Si les gustó esto, un like es más que suficiente, no necesitamos nada más para hacer crecer este movimiento. Y si quieren apoyar nuestro trabajo, ahora mismo está corriendo el link, pueden comprar un super chat acá en YouTube, un super gracias, o pueden ir a donar ahí al link que está figurando en pantalla. Pueden comprar cafecitos con Mercado Pago o donar a través de PayPal. Y si no pueden donar o no tienen plata o no quieren, no hay ningún problema. Como les dije recién, un like, un comentario, es una forma increíble de apoyar nuestro trabajo y de llegar a cada vez más y más personas. Porque yo sé que este testimonio que hemos estado trabajando, esta semana, va a llegar y le va a correr a un montón de gente que lucha contra adicciones, que lucha contra drogas y que va a escuchar el testimonio de este hombre y verdaderamente le va a abrir los ojos a que Jesús lo puede salvar, a que Jesús lo puede rescatar del pozo más profundo. Porque ¿a quién tenemos en los cielos si no es a Jesús? Así que ya sin más, me voy a ir despidiendo. Gracias por esta hermosa transmisión. Los espero el jueves que viene a la misma hora, a las 6 p.m., 18 horas de Argentina. Busquen en Google cuál es la hora de su país. No sé cuál es la hora de su país. Así que hablaremos de aliens y mundo espiritual. Muchísimas gracias, hermanos, hermanas. Que el Señor los bendiga. Chao.